hoy reiteramos lo que aquí planteamos el pasado jueves, de cuál es nuestra postura con relación a la iniciativa que envió el titular del Ejecutivo Federal. Sin ambigüedades, con mucha claridad, decimos que esa iniciativa de reforma en materia laboral no transita, que será rechazada por nuestro grupo parlamentario y seguramente por el Frente Legislativo que conformamos los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano. La pregunta sería, mañana, ¿qué argumento será el que planteen en esta mesa, en ánimo o en aras, pues de aplazar y descalificar este proceso que no solo los integrantes de esta comisión nos interesa, le interesa a miles de mexicanos que ya tienen años esperando una reforma de este tamaño? Es que si esta comisión no dictamina en el plazo de ley, no dictamina y sube un dictamen al Pleno antes de los 30 días, el 2 de octubre tenemos solo la iniciativa del presidente Calderón a debatirse. Es decir, ¿a dónde nos lleva esto? ¿A no debatir todas nuestras propuestas, todos nuestros proyectos? En México está abierta la discusión sobre una reforma laboral y bueno, pues la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó para el próximo jueves la sesión del Pleno que sea declarada permanente a fin de discutir el dictamen de reforma laboral. Y bueno, pues esto lleva de la mano la novedad, el estreno de que es una iniciativa enviada por el Ejecutivo en calidad de preferente, es decir, tiene que resolverse si se aprueba, si se rechaza, si se modifica en las próximas semanas. Y bueno, pues hablaremos de ello con nuestros dos invitados, a quienes les agradezco mucho que estén aquí para hablar del tema, un tema que desde luego ya ha polarizado en muchos sentidos, un tema que ya ha generado reacciones en las calles, manifestaciones masivas del viernes y el fin de semana, y bueno, lo que está por verse en esta materia. Gracias al doctor José Alfonso Bouza Ortiz, él es uno de los más importantes abogados laboristas en nuestro país, investigador de económicas de la UNAM, y bueno, pues gracias por estar aquí, doctor, bienvenido. Igualmente. Gracias, José Alfonso, y gracias al doctor Hugo Ítalo Morales, también un reconocido abogado en Derecho Laboral, doctor en Derecho de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias. A los dos, gracias, ambos muy reconocidos en lo suyo, con perspectivas no necesariamente coincidentes, y a los que les pregunto, ¿frente a qué estamos? ¿Cómo definirían frente al público lo que está por discutirse, lo que va a significar el jueves? Bueno, pues una larga sesión. Si te pidiera una ficha técnica, ¿de qué va la reforma? La reforma laboral, realmente lo que se va a discutir el próximo jueves, no es más que una síntesis de una serie de leyes que se han proyectado a través del tiempo desde 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari y la CTM prometió una nueva ley federal del trabajo, que ha transitado por proyectos procesales durante el tiempo de Zedillo, por proyectos de Carlos Abascal, por proyectos de Javier Lozano, proyectos del PRD, del Senado de la República, elaborado por Néstor de Buen. O sea, han sido una multiplicidad de proyectos. ¿Y esto es un compendio de? ¿O? Se dice que no es un compendio, pero en la mayoría de los casos podemos decir que es un compendio porque es una síntesis de muchas ideas. Si tomamos la parte procesal, es exactamente, pero exactamente lo mismo que se hizo en 1999 en una publicidad que elaboró la Secretaría del Trabajo, siendo Javier Moctezuma Barragán el subsecretario, y lo publicó la Secretaría. Toda la parte procesal está transcrita en esta reforma, salvo la firma electrónica y los nuevos métodos. ¿Y cómo definirías los ejes principales, los temas principales de esta reforma, de esta iniciativa preferente? Bueno, hay una serie de temas que los señalan como si fueran novedosos y no son así. Una lista. Por ejemplo, el pago por hora, la flexibilidad en la contratación,
la capacitación y adiestramiento en la primera ocasión, la libertad sindical o vigilancia sobre los bienes de los sindicatos, el estallamiento de las huelgas con ciertas medidas previas antes de estallar, el recuento del voto secreto para los trabajadores y lo más grave de todo, que yo creo que sí nadie lo comenta, el aumento de las multas de 315 salarios mínimos a 5,000. No me equivoco, de 315 una multa sube a 5,000 por violación y por trabajador. ¿Y eso es grave? Eso es gravísimo. A cualquier empresa termina con ella. Vamos a multiplicar 5,000 veces un salario mínimo por cada trabajador. Con 10 trabajadores tenemos 50,000 salarios mínimos de multa y acaba con cualquier empresa. Eso es una locura. Déjame, doctor Morales, escuchar al doctor Bouza. ¿Cómo definirías, doctor, lo que está hoy ante el Congreso? Bueno, mira... años discutiendo, sin duda, ¿no? Sí, claro. Con el doctor Hugo tenemos ya historia de análisis al respecto. Para el Congreso hay un escenario nuevo. En primer lugar, hablabas del jueves. No. Hoy, a las 7 de la noche, la presidencia de la Comisión del Trabajo entregó a la Comisión del Trabajo en papel, se negó a entregarlo electrónico. ¿Electrónico no? El dictamen. Ya hay dictamen. Y hay dictamen y el jueves hay sesión permanente. Mañana, a las 10 de la mañana, con la pretensión de que mañana salga la resolución de Cámara de Diputados. O sea, perdón, de comisión, para que vaya al Pleno. El jueves. El jueves. Exacto. Este proyecto que presenta la presidencia, permíteme calificarlo del planchazo PRI-PAN, porque el fin de semana trabajó PRI-PAN en elaborar el proyecto, asesorados por Coparmex, particularmente por De Regil y por Tomás Natividad, abogados de Coparmex, a puerta cerrada, sin la presencia de los otros partidos. Ni el Verde ni nadie tuvo audiencia para ese trabajo. Y bueno, pues ahora yo diría que ¿Qué es una reforma de los patrones o qué quieres decir? Bueno, pues tú estás dándole la interpretación. Te estoy interpretando. Es el proyecto que se elaboró por el PRI y PAN y que lo llevan ya de la mano. ¿Es una reforma de los patrones? Yo no considero que sea una reforma de los patrones. Lo que ocurre es que en materia laboral como en materia social, cuando tenemos una ley sobre derecho del trabajo, sobre seguridad social o sobre derecho cooperativo, sobre agrario, siempre las opiniones se dividen en buenos y malos, explotadores y explotados, ¿verdad? Y en el caso concreto, si sale un proyecto del PRD, hay oposición de partidos obreros del otro lado. Si sale una reforma o una pretensión del PAN, el PRI se opone. Si sale una del PRI, se opone el PRD. O sea, siempre vamos a tener diversidad de opiniones y siempre le vamos a señalar a nuestro antagónico toda la responsabilidad del caso. Yo no creo que sea una reforma patronal. Yo creo que es una reforma moderna que tiene muchos defectos que son susceptibles de ser perfeccionados. Déjenme ambos hacer una pausa y regresamos. Pero yo creo que Peña Nieto le conviene sacar ahorita esta reforma para que no le echen la culpa. Bueno, regresamos al aire y dijiste algo muy importante, porque tú mencionaste que esta era una aplanadora PRI-PAN, ¿o qué palabra se utilizó? Sí, está bien. Plancharon. Bueno, plancharon, dices. Bueno, aquí está una reforma que lanza al final de un sexenio Felipe Calderón, que no queda claro si es en acuerdo con el que llega, que es Enrique Peña Nieto, y al final de cuentas, bueno, el PRI y el PAN van a decidir, porque el PRD ha dicho que con esta reforma no va. Tiene propuestas alternativas que están ahí puestas a la mesa y también hay que considerarlas. Pero para efectos prácticos, doctores, frente a qué estamos en lo esencial, el tema o la eterna disyuntiva de productividad
pauperización de los salarios, autonomía sindical, rendición de cuentas. ¿Cuál es la ecuación para esta reforma? Debemos tomar en consideración que una reforma de esta naturaleza nunca va a ser satisfactoria para el 100% de los implicados. Pero con que sea satisfactoria para la mayoría. Y yo considero que en este caso va a ser satisfactoria para la mayoría. ¿La mayoría de la población la mayoría de quiénes? La mayoría del sector obrero patronal, que es fundamentalmente. ¿Qué virtudes le ves? Yo le veo muchísimas virtudes desde el aspecto de que estamos en muchos terrenos de modernización. Cuando hablamos de flexibilidad, de pago por horas, de acumulación de descansos, de productividad, de requisitos para el estallamiento de huelga, cumpliendo con los mínimos democráticos y legales, que no haya sustos en emplazamientos, pues estamos avanzando en algún terreno. No podemos seguir bajo un régimen. La ley de 70 es bastante buena y sus reformas procesales de 80 son bastante buenas, pero ya el tiempo ya lo superó. ¿Y qué lo superó? El mundo globalizado, el mundo moderno, el mundo europeo ya lo superó. ¿Qué no te gusta de la iniciativa? Lo que no me gusta de la iniciativa, por ejemplo, es, no obstante que yo pertenezco al sector patronal, que pretendan al sector de reunión, asociación, patrones o trabajadores, sindicatos o cámaras, hacer una vigilancia estatal. Creo que los sectores, tanto patronal como el sector obrero, son suficientemente mayores de edad para vigilar sus propias finanzas, sus propias autoridades, y no para que le diga el Estado o terceros cómo deben llevar a cabo su administración interna. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de la reforma, doctor? Bueno, mira, yo tendría que hablar de la lectura muy rápida que pude hacer de las 7 ahorita, de lo que ahora es el documento. Que dijiste que no está en versión electrónica. Bueno, pero le puedo leer. Está bien. Lo conozco. ¿Tuviste el privilegio? En papelito. En papel. En papelito y aquí abajo sentadito en mi carro. No queda todo lo que veníamos discutiendo. Yo creo que hay cambios muy buenos, avances. La presidencia plantea avances, por ejemplo, sobre el tema de la subcontratación, marca candados muy importantes y bueno, habría que verlo porque a lo mejor es algo que puede pasar. Sobre lo que estaba planteado en el proyecto de Calderón de contratación colectiva, lo quitan. Y bueno, eso es bueno, porque era terrible, agotaba, liquidaba la contratación colectiva. El tema de democracia sindical, que para mí es la moneda de cambio con la que negoció el PAN, lo reducen tan solo a la rendición de cuentas y ahí un poco sancochada. Retiran también el tema de la huelga, retiran también el tema de la titularidad, retiran también el tema del voto secreto. Bueno, queda un proyecto, la versión descafeinado, descafeinada, ¿sí?, de la propuesta de Calderón, con 2 temas que para mí son graves. Yo no dejaría de señalar, por ejemplo, que la única que le brincó a la presidencia en la reunión de hoy fue una diputada de nombre Luisa María Alcalde, que fue la que le dijo: señor, denos 5 días para leer. Y bueno, decía yo, hay 2 temas. ¿Y cuánto tiempo van a tener para leer? 13 horas. 13 horas. 14, bueno, de 7 de la noche a 10 de la mañana. ¿Y así se puede legislar? Así van a legislar. Ahí te decía 2 temas que todavía son, para mí, para que esta reforma no pase. Así. Uno, los salarios caídos. Mantienen el año de salarios caídos. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué esta terquedad? Bueno, pues ahí se aprecia la visión de los asesores, postulantes, litigantes que lo que quieren es que el despido a futuro sea fácil y barato, para pronto.
Me deshago de los trabajadores con facilidad y con poco costo. Y el segundo tema que se mantiene es el contrato por hora, pagado a salario mínimo, expresado incluso de forma rara. Algo así como que se pague completo. ¿Qué quiere decir? Que por 4 horas te van a pagar 60 pesotes, que es el salario mínimo de ahora. Pues están mal pagadas 4 horas, punto. Están muy mal pagadas 4 horas. Pero si a eso le sumas que todo lo que son adendas al salario, como antigüedad, perdón, a la jornada, como antigüedad, como estabilidad en el empleo, como complementos al salario, eso no existe, eso sale. Bueno, yo creo que estos dos temas, para mí, con todo y que tengo que explicitar que se avanzó en el proyecto de la presidencia, creo yo significativamente, cuando menos en el tema del outsourcing. Pero estos dos temas para mí son suficientes para que no decir pase. Esta reforma no debe pasar. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es depauperar más a la población que vive de trabajar. Y si la lógica es busquemos una salida a la situación económica del país, bueno, pues es una salida económica. Hay que buscar producir y no pagar menos al que produce. Doctor Morales, la reforma debe pasar en función de este dictamen que ahora se está conociendo en estas horas. Supongo que habrás tenido acceso, como el doctor Bouzas, a este dictamen que van a tener 13 horas para analizar los legisladores. Bueno, yo creo que 13 horas son suficientes. Yo leo el proyecto ¿crees? en 2 horas. ¿Sí? Y tomando en consideración que ese es un proyecto que se presentó el 18 de marzo de 2010. Pero entonces ya está plenamente conocido. ¿Estás estrenando legislatura? ¿Vienen llegando? Ah, bueno, pues es problema de ellos. No, Yo es creo problema del país, porque van a legislar por el país. Pero la mayoría de los que forman parte de la Comisión de Trabajo pertenecen al sector obrero y conocen desde 2010 esta ¿Suficiente legislación. tiempo para que sepan de qué? ¿Sí? Por supuesto. Cuando a mí me enseñaron lo que venía esta ley, dije, pues es lo mismo que se presentó en 2010. No tiene más que 2 o 3 novedades. ¿Qué más le puedo agregar? No hay novedades. Lo mismo que se discutió y que se impugnó a la iniciativa que presentaron en 2010 es lo mismo que se está impugnando en este momento. Déjenme hacer una pausa y regresamos. Y bueno, te pregunto sobre el dictamen, sobre cómo quedó, cómo está quedando el dictamen que van a aprobar, a rechazar o a modificar en todo caso después de la discusión legislativa. Volvemos con ellos. Facilítela. Eso no es cierto. Bueno, regresamos en la parte final. Yo preguntaba en el corte y déjeme tomar la pregunta de nuevo. ¿Para qué es todo esto? Los que promueven la reforma, los que impulsan esta reforma, ¿la pretensión principal es generar empleo con ello? Bueno, se manifiesta con mucha comercialización y publicidad que va a generar empleo. No, la ley del trabajo no genera empleo. Los empleos lo generan las empresas, la iniciativa privada. ¿Y qué hace la ley? Entonces, la ley, sumada a otras legislaciones como la legislación fiscal, ¿verdad?, la de hidrocarburos, la política, la suma de todas las legislaciones sí puede promover el empleo. Pero eso de decir que la ley va a crear 450,000 empleos anuales, 800, es una falsedad. Le he escuchado del Banco de México, lo he escuchado de la Secretaría del Trabajo. Y no. Es un absurdo. Y sobre todo que me digan con toda precisión el número de empleos. No, la ley laboral no promueve empleos. Promueve condiciones para accesar a los empleos, que es una situación diferente. Nos estamos yendo. ¿Con qué te despides, doctor Bouzas? Bueno, coincido con el doctor Ítalo. Una ley no cambia realidades, y menos una realidad económica. Aquí estamos hablando de inversión, de importación, de exportación, de crecimiento, de un campo que está liquidado, de una empresa nacional que no existe, de un compromiso con el Banco Mundial. Ese es el tema al que hay que entrarle si es que queremos salir de la situación crítica que el país tiene. Esta ley
este proyecto, incluso en su versión maquillada por la presidencia de la Comisión del Trabajo, con aspectos, reitero, que son muy de considerar. Lo que va a traer es precarización, lo que va a traer es inestabilidad en el empleo, lo que va a traer es despidos, no nada más para los que se contraten para adelante, sino para los que ya están contratados se va a aplicar también, con o sin fundamento, pero lo vamos a ver cómo se va a aplicar. Nos despedimos, doctor Morales, ¿con qué cerrarías? Yo considero que estamos ante un futuro de nuestro país, necesitamos modernizarnos y necesitamos una ley buena, regular o mala, pero una nueva ley federal del trabajo. Sobre todo una ley que venga a cubrir las necesidades y cuando falte algo, que sea perfectible y la vayamos modificando. Pero no podemos estar discutiendo durante 25 años la posibilidad o no de una nueva ley y estar en statu quo. ¿Eso llevamos discutiendo 25 años? A la segunda mitad de los 80 inició esta discusión. ¿Coincides, doctor, en que una ley buena, mala o regular, pero una nueva ley? Permíteme, yo aquí insisto, este proyecto no pasa o no debe pasar si mantiene lo de año de salarios caídos como tope y si mantiene el contrato por hora tal y como está planteado. ¿Qué dices, doctor, sobre eso? Yo considero que el 95% de la producción nacional es a cargo de la micro, pequeña y mediana empresa. Empresas que cuentan con 5, 10, 20 trabajadores y un juicio laboral acaba con la empresa. Entonces estamos acabando con el verdadero productor de la economía nacional, que es la micro, mediana y pequeña empresa. Entonces, regular los salarios caídos es en beneficio de la producción nacional, más que de los patrones o de los trabajadores. Pues ahí está la opinión dividida, desde luego, claro de un asunto de esta naturaleza. Y bueno, pues estaremos a la espera de las próximas horas en una semana definitiva, una semana clave, porque tendrá que pasar por una cámara y después ir a otra. Así que estaremos al pendiente de la discusión y el debate en el Congreso. Gracias a los dos por estar aquí para analizarlo y discutirlo, doctor Hugo Ítalo Morales, gracias por estar aquí, y doctor José Alfonso Bouzas, gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, pues gracias a usted que nos acompañó. Pásela bien, seguiremos el tema muy, muy de cerca para seguir comentándolo con usted. Hasta mañana, gracias por acompañarnos. Pues va a estar interesante.